El auto increíble. Knight Rider, o el auto increíble, como lo conocimos en México, o el auto fantástico en gran parte de Hispanoamérica, es una serie de televisión estadounidense que se emitió de 1982 a 1986, contando con un total de 90 episodios divididos en 4 temporadas. La serie fue producida por Glenn A. Larson y se transmitió originalmente en la cadena de televisión NBC. Trama. La trama comienza cuando el policía Michael Long es dado por muerto después de un atentado. Sin embargo, es reclutado por la Fundación para la Ley y el Gobierno, modificando su rostro con una cirugía facial. ¿Qué? ¡Soy guapo! Para convertirse en Michael Knight. Equipado con KITT, el automóvil experimental creado por el científico Wilton Knight, Michael asume la misión de luchar contra el crimen y la injusticia. Michael, ahora con su nueva identidad, utiliza las avanzadas capacidades de KITT, como la conducción automática, el turboimpulso y la capacidad de hablar para enfrentar el mal. Cada episodio presenta una nueva misión en contra de villanos con tecnologías avanzadas y planes malévolos. A medida que la serie avanza, se revelan detalles sobre la organización y se exploran conexiones personales de Michael con otros personajes y los casos que debe resolver. La combinación del carisma de Michael Knight y la personalidad única de KITT hacen las misiones encubiertas únicas. La serie combina acción, intriga y elementos de ciencia ficción, explorando temas de tecnología avanzada, ética y responsabilidad social. Reparto. El reparto principal de El auto increíble incluyó a David Hasselhoff, interpretó a Michael Knight, el ex policía convertido en el agente de la Fundación para la Ley y el Gobierno. Edward Mulhern desempeñó el papel de Devon Miles, el líder de la Fundación para la Ley y el Gobierno, un hombre de recursos y sabiduría, mentor de Michael Knight, y que su papel a menudo implica proporcionar misiones y orientación estratégica. Patricia McPherson interpretó a Bonnie Barston, la ingeniera talentosa encargada del mantenimiento de KITT, que con sus conocimientos técnicos es una parte fundamental del equipo. Rebecca Holden apareció como April Curtis, la ingeniera que reemplaza a Bonnie Barston, para aportar una perspectiva fresca y una dinámica diferente al equipo. Doblaje latino. O te consigues un nuevo conductor. KITT es más fácil de entender. O KITT. Tú no estarías vivo si él no te hubiera traído aquí. Es algo en lo que estoy ayudando a Michael. ¿Estás preparado para todo lo que suceda? Michael Knight fue interpretado por Roberto Carrillo en toda la serie. Pudimos escuchar la voz de Germán Robles en KITT, el auto increíble. Devon Miles tuvo 3 actores de doblaje: Ricardo Lezama, Ángel Casarín y Enrique Muñoz. Bonnie Barston tuvo 2 voces: Dulce María Romay en la primera y tercera temporada y Socorro de la Campa en la 4ª temporada. Y finalmente, Ana María Vázquez prestó su voz a April Curtis en la 2ª temporada. Curiosidades. El Trans Am como KITT. El automóvil utilizado para representar a KITT es un Pontiac Firebird Trans Am V8 negro, lanzado en 1982, que se ha convertido en un icono de la serie. El acrónimo de KITT. El nombre dado al auto increíble KITT proviene del acrónimo Knight Industries 2000, la compañía de ficción encargada de desarrollarlo. La voz de KITT. La voz de nuestro auto increíble fue proporcionada originalmente por William Daniels. Con una voz serena y sofisticada, se convirtió en una parte icónica de la serie. 19 ejemplares de KITT. Durante el rodaje de la serie, se utilizaron un total de 19 automóviles caracterizados como KITT, de los cuales 14 fueron destruidos en las escenas de acción. La subasta más alta. Uno de los 5 automóviles KITT que aún existen fue subastado en 2021 por la cantidad de $300,000.
El legado de David Hasselhoff. La popularidad de David Hasselhoff como Michael Knight contribuyó a su estatus de ícono de los años 80, convirtiéndose en una estrella mundial. Influencia en la cultura pop. El auto increíble dejó una huella significativa en la cultura pop y ha sido referenciada y parodiada en numerosas ocasiones en programas de televisión, películas y música a lo largo de los años. Todas las semanas hay un canal, o un río, o un arroyo. Ni una palabra más contra Kid. Series y películas posteriores. Después de la serie original, hubo varios intentos de continuar o revivir la franquicia. Knight Rider 2000, 1991. Esta película para televisión sirvió como secuela directa de la serie original. David Hasselhoff retomó su papel como Michael Knight y el filme exploró eventos futuros relacionados con KITT y la Fundación para la Ley y el Gobierno. Knight Rider 2010, 1994. Aunque comparte el nombre, Knight Rider 2010 es una película independiente que presenta una premisa completamente diferente. No está conectada con la serie original y tiene un enfoque más orientada hacia la ciencia ficción. Knight Rider 2008-2009. Intento de reiniciar la serie con una nueva versión que recibió poca atención y fue cancelada después de una temporada. Antes y ahora. Después de la serie, los protagonistas han tenido carreras diversas en la industria del entretenimiento. David Hasselhoff continuó siendo un rostro familiar en la televisión y la pantalla grande con la exitosa serie Baywatch y las películas Nick Fury y Knight Rider 2000. Participó en America's Got Talent y también es conocido por su carrera como cantante en la que ha lanzado varios álbumes. Denied. William Daniels, después de proporcionar la voz de KITT, continuó su carrera actoral. Es reconocido por su papel de Boy Meets World, donde interpretó al señor Finney. En Flashback ya he realizado un video de esta serie y te comparto el enlace en los comentarios. Edward Mulhern, antes de la serie, ya era un actor consolidado y continuó actuando en películas como Heart to Heart, Secrets of the Heart y series como Secrets of the You Know. Edward falleció en 1997. Patricia McPherson apareció en algunas series de televisión como MacGyver y Star Trek The Next Generation, aunque su presencia en la pantalla grande no fue tan prominente. Rebecca Holden tampoco tuvo una carrera tan exitosa. La pudimos ver en algunas series de televisión como General Hospital y en algunas películas como Foolish. Cuéntame si conoces algún otro dato curioso o importante de la serie o sus personajes. Eso es todo por hoy en Flashback. Espero que hayas disfrutado de este video y si es así, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Así estarás siempre listo para embarcarnos en nuestra próxima aventura. Soy Odiseo Martínez, hasta la próxima, mis nostálgicos del presente.